y ese abrazo a la luz de su amor. Pues saben que cada mañana el Señor renueva su amor por ti. ¿Sabe eso? Y esta mañana, como todas las mañanas, lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Y ese amor hermoso del que ayer nos hablaron, que nos dijeron cosas tan hermosas como que Dios nos pone condiciones para amarnos. No, ¿verdad? Porque Él es amor. Y ese amor hermoso del Señor que ustedes hoy Él está renovando en su corazón, es el que Él quiere que usted pueda sostener. Solitos no podemos, porque ya vamos a ver qué sucede, pero es una gracia. Y para mí es una gran alegría comunicarles el mensaje que hoy el Señor quiere continuar dándote. Anoche Él lo empezó, ahorita lo va a seguir, lo está siguiendo ya. Él solo te pide una cosa: abre tu corazón. Abre tu corazón y abre el oído. Escúchalo a Él, no a mí. Él es el que te convence. Su palabra dice que es su espíritu el que convence. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es transmitir lo que el Señor me ha dicho que les diga, para su mayor honra y gloria. Y yo les traigo una noticia. Y esta noticia, así como nos lo dijeron ayer, sigue siendo esa misma noticia que puede cambiar su vida. Por eso el Señor le pide que disponga su corazón. Y la va a cambiar para bien, nos decían anoche, ¿verdad? Para su bien y el de su familia y el de mucha gente, porque la necesitamos. Esa gran noticia que les traigo, pues, bueno, vamos a decir, son como dos noticias en realidad. Cuando a usted le dicen, le tengo dos noticias, y una le dice, una es buena y la otra mala. Algo como así les traigo, el Señor les manda a decir hoy. De esta gran noticia hay una primera parte que no es tan buena, pero la otra es muy, muy buena, es buenísima. Y necesitamos noticias buenas porque ya estamos cansados de malas noticias, ¿verdad? Pues esa noticia, la primera parte de esta noticia que no es tan buena, es la siguiente: que tú y yo somos pecadores. Y cuando pecamos, hacemos esto. Eso que anoche el Señor nos decía, cuando pecamos lo hacemos. Su luz, su plan perfecto, lo apagamos. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿oyeron? Viene la segunda gran parte de esta noticia. El Señor no nos deja en oscuridad. Hay alguien que pagó por ti, ya pagó. Y esta es la gran noticia. Ese es Jesús, tu Salvador, mi Salvador. Este mensaje se llama pecado y salvación. Yo los invito para que empecemos como tiene que ser, a que busquen en la Biblia, la trajeron, ¿verdad? Vamos a busquen la palabra de Dios.
y van a abrir en el primer libro, el primerito libro de la Biblia. Está fácil para encontrarla. Si alguien no sabe dónde queda, le puede preguntar al otro. Es el primerito libro de la Biblia, que se llama ¿cómo? Génesis, muy bien. Génesis, que significa origen. Génesis, que significa origen. ¿Ya están todos en Génesis? A ver, todavía veo personas aquí sacando la Biblia. Génesis. Y ahora se van a ubicar en el capítulo 3. 3. ¿Ya? Génesis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1. Del versículo 1 al versículo 15. Yo voy a ir leyendo desde esta traducción, despacio, porque es un poquito larga, pero vamos a leer como es la palabra del Señor. Vamos a proclamarla. No se lee de carrera, se lee despacio, sabiendo que es el Señor hablando a nosotros. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había creado y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Entonces la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre le contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le dijo: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y el hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó, por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todos los demás animales. De hoy en adelante
caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Palabra de Dios. Ya habíamos escuchado en otras ocasiones este texto, ¿sí? Quizás mucho, ¿verdad? Hasta casi que quizás no lo sabemos de memoria. Pero como el Señor renueva su amor por ti cada día, su palabra también hace nuevas todas las cosas todos los días. Y hoy el Señor te trae esta palabra para decirte, para hablarte, a lo mejor de algo que todavía no has podido trabajar. Vamos a ver que entre el versículo 1 y el versículo 7, pareciera que allí hay un protagonista, ¿verdad? Que sería el tentador. Y otro protagonista que sería Eva. Pues ese nombre Eva, vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle mi nombre y tu nombre. Y a ese tentador, que pareciera que eso pasó allá en el Edén hace muchísimo, lo sigue haciendo hoy, a cada momento. Él no deja de hacer ese su trabajo. De ese tentador que pudiéramos ver muchísimas cosas. El tentador manipula. ¿Se dieron cuenta cómo le habló? ¿Cómo le habló? Suavecito, ¿verdad? Con una pregunta, como haciéndose. Y en nuestras vidas hoy, ¿será que tenemos tentadores que nos hablan suavecito? Hay tantas cosas por las cuales estamos bombardeados, que son tan sutiles, así, tan bien manipuladas y pareciera tan bien pensadas por el malo, que no nos damos cuenta a qué horas entran, a qué horas le damos cabida en nuestras vidas. Pues mire, es lo mismo que él hizo con Eva, lo sigue haciendo, ¿verdad? Si seguimos mirando de allí, del versículo 1 al 7, vamos a ver otra cosa en ese tentador, que es mentiroso. No le bastó con decirle mentiras a Eva, sino que le dijo que Dios es mentiroso, ¿o no? Cuando le dijo, mentira, es que Dios sabe que si comen del árbol. Cuando a nosotros el mundo nos dice, mentira, eso no es malo, todo el mundo lo está haciendo. No son exactamente esto mismo. Cuando justificamos nuestro pecado, ay, es que no tuve más opción, ¿no? ¿Qué más le tocó? Aún lo que el Señor nos ha mandado, el enemigo en su astucia nos va a hacer decir, es que pareciera que Dios se equivocó, ¿verdad? Estamos viendo una sociedad en este momento que está hablando del matrimonio homosexual. Entonces Dios se equivocó aquí. ¿Para qué creó un hombre y una mujer? No es el mismo mentiroso que nos sigue diciendo que Dios es mentiroso. Desde las más simples hasta las más graves, Él va a estar allí. En su astucia, Él busca el momento y las circunstancias más apropiadas, ¿o no? Seguramente la pobre Eva estaba por ahí distraída, sola. Ese fue el momento.
En mis angustias, en mis debilidades, en mis preocupaciones, en mis enfermedades. Ahí va a estar Él, porque es astuto. ¿Qué más pudiéramos ver de ese astuto? Que lo sigue haciendo tal como lo hizo con Eva, lo sigue haciendo contigo y conmigo. El tentador nos va a hacer y nos va a presentar las cosas como muy apetitosas, bonitas. Creo que dice aquí, la vio hermosa. A lo mejor en otra traducción dice, la vio muy apetitosa. Es que eso está bueno, eso está bien, es que eso es rico. Lo sigue haciendo. Pero aquí, hermanos, lo que yo creo que en esta mañana pudiéramos detenerlos, y ahorita les voy a contar con mi testimonio cómo nosotros, como Eva, en mi caso yo, y cada uno ponga su nombre allí en el lugar de Eva, cómo nosotros le abrimos las puertas y las ventanas al tentador. ¿Saben cómo? Dialogando con él. Cuando yo le doy cabida al pensamiento, al sentimiento que me dice que haga lo contrario de lo que el Señor me ha mandado, estoy dialogando con él. No sé si ustedes se dieron cuenta de este detalle y alguno se lo preguntó cuando lo leímos ahorita. Me imagino que usted lo va a volver a leer. Ay, si tan solo Eva, cuando él le hizo la pregunta, ella no le hubiera contestado, ¿verdad? Y le hubiera dicho, ya va, voy a preguntarle al Señor, ya va, voy a, pero ella le abrió su ventana, sus puertas, le dio cabida. ¿Será que yo pudiera, al discernir esta palabra a través de la cual el Señor hoy me está hablando, corregir la actitud de Eva? Y cuando venga la tentación, en vez de hablar con el tentador, ¿hablar con quién? Con Dios. Sería irme ¿a qué? A orar, a orar. Si Eva lo hubiese hecho, pues no hubiese pasado. Y así es como vemos las consecuencias de lo que sucedió allí. Pero hay un versículo en el que me quiero detener, el versículo 8. Dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín en la hora en que sopla el viento de la tarde. De ese versículo 8, quedémonos ahorita en esta primera parte. Qué cercanía, ¿verdad? O sea, qué lindo ese Dios del que me hablaron anoche, que tuvo un plan. ¿Cómo nos dijeron que era ese plan? ¿Ese plan cómo es? ¿Un plan qué? ¿Un plan qué? ¿Un plan qué? Perfecto, porque Dios es perfecto. Y en su plan perfecto, que muy bien lo contemplábamos anoche contemplando la luz, en ese paraíso, en ese plan maravilloso que el Padre ideó en su corazón, de cómo Él quería que fuéramos, al estar en el paraíso, ¿qué hay? ¿Qué sería lo perfecto, lo ideal? ¿Ah? Paz, amor, felicidad, comunión, armonía, perfección, porque ese es Dios y ese era su plan. Y miren eso, tal es así que todas las tardes Él se paseaba. ¿Y qué haría Adán y Eva? Pues hablar con Él de tú a tú.
Pero esa tarde pasó algo. Ya no ocurrió eso. Porque había pasado lo otro. Consecuencias del pecado, entonces. ¿Cuál fue, antes de revisar las consecuencias del pecado, cuál fue el pecado? Porque se me viene ahorita porque creo que hay personas que a veces todavía como que no lo tienen claro. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿El pecado de Adán y Eva? Por aquí suena más clarito. La desobediencia. Desobedecer a Dios. Dios le había dado un mandato. ¿Cuál era el mandato? No coman. Desobedecieron a Dios y obedecieron ¿a quién? Al tentador, a Satanás, al demonio. Ese es su pecado y ese pecado lo llamamos pecado original. Estamos hablando del Génesis, que es el origen. Ese pecado de nuestros primeros padres nos trae unas consecuencias. ¿Qué hacen Adán y Eva de una vez? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? Se esconden. Y si se esconden es porque tienen ¿qué? Miedo, dice allí la misma palabra. También tienen pena, vergüenza. Seguimos sintiendo pena y vergüenza con el Señor por mis pecados. ¿O será que el demonio ha arrancado de mi conciencia? Dice el Papa Juan Pablo II que el mayor éxito del diablo es quitar de la conciencia del hombre el pecado. Ya nada es pecado. Adán y Eva se esconden por pena, por miedo, por vergüenza con el Señor. Eso hace el pecado y lo seguimos haciendo nosotros. Por lo general, el momento de pecar se hace a escondidas, ¿sí o no? Y la noche es por excelencia, pareciera el momento y la circunstancia. Esto se sigue repitiendo. Pero en ese pecar, cuando hablamos de ese plan perfecto de Dios, de su plan de amor, del paraíso, cuando el hombre comete ese pecado, se aleja y rompe con Dios. Y es como si hace esto. Al romper con Dios, rechaza la vida de la gracia, pierde la gracia. Pero mire qué más hizo el pecado y sigue haciendo, no tanto en la historia ya de Adán y Eva, sino en mi vida. Miren lo que hace, se enemista con Dios, se le esconde, no quiero saber nada, no quiero que me vea, no quiero. ¿Qué más hizo Adán y Eva entre ellos? ¿Qué pasó entre ellos? Comenzaron a echarse la culpo. Es decir, me enemista con mi prójimo, me aleja de mi prójimo. Y consigo mismo, ¿cómo se sentían ellos? ¿Bien o mal? Mal. Mire lo que hace el pecado. Me enemista con Dios, me enemista con mi prójimo, conmigo mismo y con la creación. Ya la vida del paraíso ya no fue la misma, ¿o sí? No, ya no podía ser igual. Es como si yo apago la gracia. La gracia del amor, el plan perfecto que el Señor tiene para mí, lo voy yo apagando con mi pecado. Y aquí, hermanos, yo les quiero, cuando más leía esta cita, esta palabra que el Señor nos dio,
yo decía, ay, yo no lo había visto, no lo había visto. Y cuando hace ratito hacen referencia a Santa Rita como esposa, de una vez se me vino, yo decía, sí, Señor, yo tengo que decirles esto que el Señor les manda a decir, porque pasó conmigo, con mi pecado. Les tengo que contar que un buen día, como esposa, después de casi 10 años de casada, por una situación que yo, hoy día la analizo y yo digo, eso fue una estupidez. Pero en mi corazón y en mi mente se volvió un volcán. Y esa es la astucia del enemigo que les decía hace rato, que él aprovecha. ¿Qué aprovecha? Las circunstancias, los momentos. Y caí en un estado de pelea con mi esposo al punto que los dos estábamos bajo el mismo techo como dos enemigos. Para 3 meses ni lo miraba y yo no sé si me miraba, pero yo no. Y yo que estaba en comunidad de la renovación carismática, en grupo de oración, empecé a alejarme, no voy más a misa, no voy más al grupo, eso es ser hipócrita. Yo con todo esto que cargo aquí, ¿quién se lo va a calar? Solamente yo, Empecé a escuchar ¿a quién? Al tentador. Yo no había hablado con nadie, pero me lo empecé a decir a mí misma. Y el hecho de no hablarlo, de no comunicarlo, de no pedirle el auxilio a los hermanos, pues más a favor del tentador. Y sí, tuve por ahí a nivel familiar, no por parte de mi familia, porque yo dije, ellos van a ser los últimos que se enteren. No me interesa lo que la gente diga. Y por parte de mi esposo, pues tuve como 2 voces por ahí que me alentaron. Sí, no se lo cale más. Y un buen día, hermanos, después de esos meses, tomé la decisión y cuando salí de la escuela al mediodía dije, hoy es el día, no más y no más. Y me fui a buscar el abogado que había visto, que yo sé que estaba por los lados de la basílica, por la parte de atrás, la basílica de Táriba, sí la conocen, ¿no? Como era más o menos la 1 de la tarde, pues todo estaba cerrado. Yo le di la vuelta con el carro y todo estaba cerrado. Y adivinen qué, ¿dónde fui a parar? A la basílica de Táriba. En su plan, Dios es perfecto, aún en nuestras imperfecciones. Cuando yo entré, imagínense, era como la 1 de la tarde, ¿cómo estaba esa iglesia? Sola, como la 1, dicen, ¿no? Pues era eso, la 1, más o menos. Pero cuando yo entro y subo, entro por el lado derecho, veo que hay un señor, hay unas banquitas así que están pegadas a la pared, unas media banca, no sé cómo se le dice, y en una de esas media bancas está un hombre solo, sentado, con las rodillas, con los codos como en las rodillas. ¿Sí se imaginan la escena? Y las manos, la cabeza entre las manos, algo así. Yo pasé por el lado del hombre y pensé, nunca me olvida, este cargará un rollo como el mío, peor. Pero seguí para allá para arriba, a esperar que se hicieran las 2, porque otra consecuencia del pecado nos endurece. Yo no quería saber de oración, de nada, no me dolía nada, no pensaba en mis hijos, no pensaba en nadie. Nada, esto estaba más que justificado. ¿Quién se cala esto? Solamente yo, la pendeja. No, está bueno, sé bueno, sé manso, pero no menso. Y todas esas frases que uno pueda decir para justificarse, o que el enemigo nos ha dado ahí como unas alitas para que nos demos fuerza, porque creemos que con nuestras fuerzas solos podemos. Me fui, me senté allá adelante,
me puse así frente a donde está la imagen de la Virgen. Mire, créanme, hermanos, a mí no me salía rezar ni una Ave María, ni un Padre Nuestro. ¿Y saben qué es lo que cuando yo leía este texto aquí con lo de Adán y Eva, yo decía, claro, es que al tentador le sirve que yo no ore? Entonces empieza uno a decir, ¿pero para qué? Si soy un hipócrita, ¿para qué? Uno comienza a hacer eso y es como a darle más el juego, a que se agrande, darle cabida, abrirle ya no ventanas, sino puertas, ¿verdad? Y no me salí a orar, pero sí recuerdo que yo le dije, después de mucho rato ahí, mire el reloj, le dije, madre, usted es mujer también como yo y me entiende, ¿verdad? Porque lo que yo iba a hacer, nadie me lo iba a echar para atrás. O sea, ni siquiera Dios ni ella, que estaba ahí yo como que circunstancial en la basílica, porque no tuve más sitio, ¿no? Y después de un rato ahí, me acordé que hacia el lado derecho estaba el Santísimo siempre expuesto. Como un cuartico que hay hacia la mano derecha, siempre permanecía el Santísimo ahí expuesto con unos reclinatorios y unas sillas. Y como el tiempo no pasaba y me acordé que estaba el Santísimo allá, pues me fui para allá. ¿Saben qué? Hoy día sé que no fui yo la que me fui para allá. ¿Qué creen que fue? Haga lo que Él les diga. Eso fue lo que pasó, aunque yo no lo escuché, les digo que no lo escuché, pero cuando yo me detengo y reviso esto que les estoy contando, hermano, es nada menos y nada más cómo el Señor nos saca, nos rescata de las manos del tentador. Y sí, pues no sé ni por qué, pero me fui para allá, para la capillita que estaba aparte con el Santísimo. Cuando llegué allá, adivinen qué. Estaba el mismo hombre que estaba abajo, ahora estaba allá sentado atrás de último, por cierto, de una manera muy, muy extraña, volteado hacia el Santísimo, no de frente al Santísimo. Yo pasé de nuevo y ¿qué creen que hice? Lo miré y de nuevo para allá adelante, me puse de primerita. Ahí no me salía nada, ni lágrimas, ¿no? Es que no podía ni llorar. No podía ni llorar, endurecida totalmente por el tentador al quien yo le había abierto las puertas y con quien había dialogado mucho durante 3 meses. No como Eva, que fue un ratico. Por eso mi decisión era irreversible. Y cuando tenía un rato allá, de pronto empecé a sentir ese corazón que se acelera, así, fuerte, fuerte, y unas ganas de llorar, como si hubiese abierto un chorro, una llave. Y de pronto se para el hombre, me pone una mano en el hombro y me dice, el Señor le manda a decir, la mujer sabia reconstruye su hogar, la insensata lo destruye con sus propias manos. Proverbios 14:1. Cuando nos decían Santa Rita, testimonio del amor de Dios como madre, como esposa, como hija, nos dice, hay un Dios, hermanos, que no nos deja hundidos en nuestro pecado, sino que ya pagó por ese pecado, pagó por tu pecado y por mi pecado. Ese Dios es Jesús. Jesús significa Dios salva.
Jesús, hermanos, es la gran noticia aquí. Jesús, dice la palabra que su nombre es santo. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Es a Jesús, cuando nosotros no sabemos, que ni siquiera caímos ahí tan hondo y dialogamos tanto con el tentador, es Jesús el que viene a salvarnos. En su plan perfecto, volvemos a ver la luz encendida. En su plan perfecto de amor, Él previó que nosotros como niños nos podíamos ensuciar. Y entonces, allí en el mismo capítulo 3, en el versículo 15, los invito a revisar. Jesús, leemos su promesa y vamos a pronunciar el nombre de Jesús. Dice en el versículo 15, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Palabra de Dios. La descendencia de la mujer, ¿cómo se llama? Jesús, Jesús, Jesús. Por eso el nombre de Jesús tiene poder. Vamos a hacer este canto para reafirmar en nosotros el nombre de Jesús, quien nos saca, nos levanta. Y nosotros, cuando le damos cabida al tentador, Jesús llora. Jesús, Jesús, canta Jesús. Jesús, 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 pronuncia el nombre de Jesús. Jesús, 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 es el nombre que mi corazón llama, que mi lengua proclama, el nombre de Jesús. Jesús es el nombre que un pueblo redimido le canta agradecido al que murió en la cruz. Jesús, 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 Jesús. Cántalo con tu corazón. Jesús, Jesús, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Hermanos, en este testimonio que les he contado para la gloria de Dios, ha sido Jesús, Jesús, que por su muerte, porque su muerte no fue en vano, quien vino a sacarme a mí la pata, metiendo su mano, porque de por sí, humanamente, yo ya estaba decidida. Ese Dios que nos ama tanto, ese Dios que al ver que el hombre se equivoca, ese Dios que decide bajar como lo hizo, decidió bajar y hacerse uno como usted y yo, y se encarnó, se hizo carne, dice la palabra, se rebajó, se anonadó, creció, vivió como usted y yo, pero también nos dice la palabra, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Ese Jesús que predicó, que hizo milagros y que por amor a mí, que como un niño meto la pata, me embarro, se entregó apasionadamente a sufrir para que tú y yo hoy seamos libres, porque para eso vino para liberarnos,
vino para redimirnos, vino para salvarnos. Por eso les decía que Jesús significa Dios salva, Dios que te salva, Dios que me salva. A eso Él vino. Él no vino a condenarte, Él no vino a condenarme a pesar de esa metida de pata. El enemigo, ¿qué hace? Me acusa. El Señor no te acusa. Aunque sea el peor de los pecados, Él no te acusa. No nos acusa porque Él es amor. Ese Señor que vino para redimirnos, para liberarnos, a pagar una deuda que traíamos desde Adán y Eva, en donde adquirimos un pecado, el pecado original, el de la desobediencia, y Él viene a hacernos libres. Dice el profeta Isaías que Él es ese varón de dolores, que esa cruz que llevaba y lo que Él cargó allá en la pasión no era otra cosa sino mis pecados. Y entonces, ¿por qué yo sigo siendo un rebelde? ¿Por qué yo sigo metiendo la pata todavía? Si Jesús ya allá en la cruz clavó mi pecado, ¿cómo es eso? Contemplemos esta cruz. Miren que es la misma cruz que Santa Rita contempla. Miremos eso que Él hizo. Nadie más lo haría sino el Dios que me ama, que quiere que yo vuelva a su plan original, que quiere que yo recupere la libertad, la alegría, el gozo con el que Él me creó, con la ilusión, como nos decían anoche, con toda la ilusión para que yo sea feliz, y que por mi debilidad no me doy cuenta cuánto Él me ama y peco. Pero entonces en su infinito amor vino y se entregó. Y ahí en esa cruz clavó por su sencillez, por su entrega, clavó mis avaricias, mis egoísmos, por su obediencia al Padre, clavó y mató al pecado de la desobediencia, de la rebeldía, por su entregarse a la voluntad del Padre, por su confiar en el Padre, clavó mis desconfianzas, mis miedos, mis inseguridades. Ya Él lo hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Porque yo sigo. Tengo que entregarle a Él eso con lo que yo ya no puedo. Eso que llamamos pecado, Él vino a redimirte, a liberarte, a salvarte. No cargue más eso. Suélteselo. Entrégueselo al Señor. Le decimos que Él es el divino basurero. Viene a llevarse mi basura, a veces de la cual ni siquiera soy consciente, porque el enemigo se ha encargado de decirme que eso no es pecado. Y Él entonces perdió su sacrificio. ¿Qué me queda a mí, hermanos? ¿Qué nos queda? Entreguémosle al Señor. Entreguémosle eso. De lo que Él vino a redimirme, de lo que Él vino a salvarme. Y quizás yo todavía, por miedo, por la razón que sea, no se lo he entregado. Desde la cruz, Él perdonó a los que lo estaban crucificando, sus verdugos, y al que tenía al lado. ¿Y saben qué, hermanos? Ahí, en el perdón que Él da en la cruz a todos nosotros, ahí Él crucificó y mató el pecado del odio, del rencor, para que ya no tengamos más eso y no carguemos más eso, porque eso nos hace daño, porque eso apaga la luz de su gracia. ¿Qué espero? ¿Qué más espero? Pidámosle al Señor la gracia de reconocerlo y de decirle: te necesito, mi Salvador. Yo les voy a invitar a que vean un mimo y luego vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que le queremos entregar todo lo que hasta ahora me he guardado.
porque para eso Él vino. El Santo de los Santos. Porque en Él, en Cristo, soy más que vencedor. Señor Jesús, ya veo que con mis propias fuerzas no puedo. Te necesito. Necesito que tú vengas a rescatarme. Mira, Jesús, hoy te digo como quizás David te dijo, mira que soy pecador de nacimiento, pero también me has dicho que tú no me acusas. Tú me defiendes como lo hiciste con la prostituta. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Tú sí conoces, Jesús, la raíz de mi pecado. Jesús, tu entrega, tu amorosísima entrega, no fue en vano. Yo les invito a que cierren los ojos, sus párpados, y ya sea con la imagen de este Cristo o con el que tiene Santa Rita en sus manos, en esa misma actitud, imagíneselo allí, póngalo en sus brazos, en su corazón, con la imagen del mimo, el Jesús vivo,
el que me va a despegar, el que me va a dar su espíritu para convencerme de cuál es mi pecado. Contémplalo. Contempla a Jesús soltando tus dedos, levantando con amor tu brazo para decirte: eres libre. Yo vine para que seas libre. Yo aplasté la cabeza del tentador. Yo soy la hermosa promesa que hizo el Padre. Yo soy el descendiente de la mujer que aplasto la cabeza del tentador, del Satanás. Eres tú, Jesús, despegándome y levantándome para que yo alcance la plenitud, para que experimente en lo profundo de mi corazón tu plan perfecto de amor original. Jesús, Jesús, mi Salvador. Jesús, diste hasta la última gota de tu sangre. Me compraste a un precio carísimo. Fue sangre lo que pagaste para que yo sea libre. Y yo aquí, pegado, pegada, quizás en un pecado que todavía no termino de soltar, porque lo he intentado con mis propias fuerzas. Y hoy me has dicho: tú no puedes solo, tú no puedes sola. Vine para eso. Entregué mi vida por ti. Me dejé azotar, me dejé coronar, me dejé arrastrar, escupir, traspasar hasta morir por ti. Entrégamelo. No cargues más eso. Te quiero libre. Te quiero abrazar así como el mimo. Te quiero abrazar con todo. Te quiero dar la libertad. Jesús, Jesús, qué hermoso lo que has hecho por mí. Al morir en esa cruz, en total obediencia, te entrego mis desobediencias, mi rebeldía. Ya las crucificaste y yo no había caído en cuenta. Pero es que no te pido auxilio, es que no te busco y le estoy abriendo puertas y ventanas al tentador. Jesús, qué hermoso es tenerte a ti. Qué hermoso es que tú me levantas y me sostienes. Jesús, Jesús, ayúdame. Dame la gracia de tu Espíritu para reconocer mi pecado, para tener la valentía y el propósito firme de confesar mi pecado, ese que he guardado, que tengo miedo, que tengo tanta vergüenza. Señor, y quizás hasta ese pecado es raíz de mis enfermedades. Y hoy me lo estás mostrando, Jesús. Te lo quiero entregar. Hoy te quiero aceptar como mi Salvador. Jesús, necesito tu salvación porque soy pecador, porque soy pecadora. Porque aunque el mundo me diga que eso no es pecado, me enemisté contigo, me enemisté con mi prójimo y te hice llorar. Jesús, 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 Jesús. En este momento precioso, sigue con tus párpados cerrados. Vas a escuchar un canto hermoso, pero es momento para que reconozcas a Jesucristo como tu Salvador, para que abras tu corazón y le digas: entra, entra Jesús, entra, entra, yo te necesito, yo necesito que me salves. Yo me enredé peor que el chamo ahí con la silla. Ando enredado, Señor, y necesito que me salves.
Yo quiero hoy alegrarme con la noticia de que tú eres mi Salvador. Y mientras escuchas el canto, con tus párpados cerrados, escúchame bien, escuchando el canto con tus párpados cerrados, si sientes la necesidad de pedirle ayuda a Jesucristo, de pedirle perdón a Jesucristo, te vas a ir levantando y vas a levantar una mano como diciendo: auxilio, sálvame, socórreme. Vas a ir haciendo eso si sientes en tu corazón esa necesidad de que Jesús sea hoy tu Salvador. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, pues Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi vida, toma mi ser.